Bueno, pues la primera lección es que los excesos se terminan pagando. En los años previos a la crisis acumulamos importantes excesos en materia de endeudamiento de las familias, de las empresas frente al exterior o de inversión inmobiliaria, y esto supuso después que la crisis impactara de forma especialmente severa en España. De cara al futuro, lo que tenemos que hacer es estar muy alerta a los posibles desequilibrios que surjan para tomar medidas correctivas a tiempo. Una segunda lección es que detrás de las estadísticas siempre hay personas, y esta crisis ha tenido un enorme coste social, en términos de desempleo, de pobreza, de desigualdad. La recuperación por sí sola no está siendo capaz de corregirlas plenamente, y por lo tanto, de cara al futuro, si queremos que el crecimiento sea sostenible, tendrá que ser más inclusivo. Tercero, el sistema financiero estuvo en el origen de la crisis, tanto a nivel global como en España, y por lo tanto, si queremos que contribuya a un crecimiento duradero, tendrá que estar sujeto a una regulación y a una supervisión eficaces. En cuarto lugar, en el marco de una moneda única hemos visto que la política fiscal cobra especial relevancia. Por tanto, es esencial garantizar la sostenibilidad presupuestaria en todo momento para que podamos afrontar futuras crisis y retos del futuro como el envejecimiento de la población. Por último, a largo plazo, el factor determinante del progreso económico es el aumento de la productividad, que en España ha sido lento. Para impulsarlo necesitaremos corregir algunas disfunciones del mercado de trabajo, mejorar la educación e impulsar la innovación. El sistema bancario español ha sido de los grandes sistemas europeos el que ha realizado más ajustes en términos de, en primer lugar, de saneamientos de activos deteriorados y luego de cierres de oficinas y de ajustes de plantilla. Evidentemente eso tiene un coste en términos de que ha tenido que consumir recursos propios, pero por el contrario tiene una eficiencia mejor que le permite generar una recurrencia en sus resultados. Y es con estos resultados son los que tiene que nutrir una solvencia que efectivamente la tiene que ir incrementando, con ratios de retención de beneficios que son razonables y que le permitirán recuperar esa solvencia y mantener pues el nivel de eficiencia y rentabilidad que hasta la fecha pues ha ido mejorando, pero tiene que mejorar más, sin duda. Bueno, yo creo que la última reforma, digamos que tiene medidas positivas, medidas que yo creo que son mejorables y medidas ausentes. Entre las medidas positivas yo creo que está dar más poder, por así decir, a la negociación a nivel empresa. Yo creo que durante la crisis se observaba como, a pesar de que se destruía muchísimo empleo, los salarios, digamos que no bajaban o estaban incluso subiendo, lo cual provocaba que se produjera un ajuste vía cantidades mucho más intenso. Yo creo que dar más peso a la negociación a nivel empresa frente a otro tipo de negociación como sectorial nacional va a ser positivo y va a ayudar en la futura crisis. Es posible que en una de las medidas más lesivas, yo creo, es que se le da demasiado peso al empresario para poder cambiar de forma unilateral condiciones de trabajo, incluido el salario. Pienso que esto se debería reconsiderar porque se deberían conseguir cosas con más consenso, o al menos no darle tanto poder al empresario para hacer cambios unilaterales. Y lo que ha quedado ausente completamente en la anterior reforma y sigue siendo uno de los principales problemas de nuestro mercado laboral es la dualidad. Es decir, hay muchísimos contratos temporales, ha aumentado incluso ahora mismo la precariedad porque la rotación ha aumentado muchísimo, se producen contratos de prácticamente días. Es una economía que es un auténtico disparate en cuanto a las altas y a las bajas en la seguridad social. Los lunes se crea empleo, los viernes se destruye empleo, y por lo tanto yo creo que las medidas que nos quedan de cara al futuro sería intentar luchar contra la precariedad, que sabemos además que es muy negativa, no solo para la fecundidad, para formar familias, sino también pues para la productividad, otra de nuestras asignaturas pendientes en la economía española. Es indudable que tras el shock que ha supuesto la gran recesión hemos visto enormes transformaciones en todos los sistemas políticos, no solo el de español, sino también el del conjunto de democracias desarrolladas. Surgimiento de nuevos partidos, que se da con más frecuencia, decadencia de las dos familias tradicionales, cristiano-demócratas y socialdemócratas, dificultades para conformar gobierno, emergencia de conflictos territoriales. Esto no es algo nuevo y España, por supuesto, está inserta en su contexto. Tal vez el elemento más distintivo que tengamos nosotros como país es lo vertiginoso del
el cambio. Durante los últimos 5 años ha habido más transformaciones políticas que durante los últimos 20, y nuestro sistema institucional, el que sale de la democracia de 1978, estaba diseñado para un modelo de bipartidismo imperfecto, algo que parece que ha desaparecido y que en el medio plazo no va a retornar, puesto que en las pasadas elecciones del 28 de abril el bipartidismo apenas conjuró el 46% de los votos. ¿Cuáles serían esos cambios que nos pueden ayudar a hacer nuestra democracia más gobernable? Hay diferentes transformaciones de las que se podrían hablar, reformas institucionales que otros países hicieron antes y que nosotros podemos abordar ahora. Por ejemplo, hablar de una reforma a fondo de la administración para su despolitización y permitir que la alternancia de gobiernos o la existencia de gobiernos de coalición no suponga un cambio numeroso o voluminoso en el tipo de políticas públicas que se hace. Hablar de dar más poderes a nuestro Congreso, a nuestro Parlamento, que ahora mismo está muy infradotado y que no tiene casi capacidad de influencia en las políticas públicas. Tenemos que hablar mucho más a fondo sobre cuáles son las atribuciones que tienen nuestros gobiernos y en qué medida las nuevas fórmulas de gobernabilidad, las cuales seguro van a incorporar también mecanismos de coalición o de pactos, permiten que al final no terminemos en una situación de bloqueo. Tenemos que recordar que la existencia de multipartidismo, la existencia de volatilidad, no supone en otras democracias centroeuropeas el que ellas no puedan aspirar a políticas de bienestar. Lo que tenemos simplemente es que, siguiendo una analogía, acomodar nuestro hardware a nuestro software. Hemos vivido un cambio político muy profundo y ahora tenemos un sistema de partidos totalmente diferente. Bien, acomodemos nuestras instituciones a este nuevo modelo político para que España siga pudiendo aspirar a todas las enormes mejoras en prosperidad y en bienestar que hemos tenido durante los últimos 40 años. Bueno, este volumen recoge un conjunto de artículos que hablan sobre la crisis económica, sobre los efectos que ha tenido en España y sobre las medidas que se han adoptado a nivel de la Unión Europea y a nivel de España. Es muy interesante porque, por una parte, nos permite evitar los errores que se cometieron antes de la crisis y, por otra parte, continuar con el plano de las reformas. Durante estos 10 años se han adoptado reformas en el mercado financiero, por una parte, y la reforma laboral, por otra parte, pero persisten determinados desequilibrios de la crisis como desigualdad, por lo que hay que seguir impulsando reformas tendentes a impulsar el sistema educativo, impulsar la innovación, impulsar la productividad, la competencia y así contribuir a un crecimiento económico más sostenible y más inclusivo.